Bienvenido de nuevo al programa Empresario en la Era Digital, ahora en nuestro episodio número 12, donde quiero compartir un tema que es muy importante para el momento que estamos viendo los emprendedores. Sin duda, un momento complicado desde el punto de vista, por supuesto, de la salud, una circunstancia que es totalmente nueva y sobre todo también una circunstancia que va a tener un efecto colateral muy importante, un impacto muy importante en la economía y, por supuesto, en la manera en que las personas pues, hacemos nuestra vida cotidiana, incluso después de una posibilidad de eliminar el aislamiento social o el confinamiento, digamos, que estamos viviendo, aún después de ese escenario, pues se ve complicado que no tengamos medidas y que la vida vuelva a ser normal como la conocemos. Y en ese sentido, pues por supuesto que hay enormes retos, pero uno muy importante es que no podemos hacer las cosas, o no, los emprendedores no podemos echar mano a nuestro saco para buscar soluciones, a nuestro saco viejo donde estaban las soluciones de nuestra experiencia, porque son circunstancias muy nuevas, el mercado es muy dinámico, estamos entrando en una nueva era en donde es muy distinta la manera en que los consumidores, los clientes, el empleo se da, la colaboración y la manera de promover tus negocios es muy distinta. Entonces, escogí un tema muy importante para enfrentar esas circunstancias, que se llama transformar el mindset de tu empresa. O sea, cómo podemos, primero para poder hacer una disrupción en nuestra empresa, la verdadera disrupción que tenemos que hacer es en nuestro mindset colectivo. Por supuesto que inicia con el mindset del emprendedor, del líder, pero luego la idea es cómo podemos hacer que todo nuestro equipo de trabajo, que todos nuestros colaboradores, nuestros aliados, cambien de mindset y estén mucho más creativos y mucho más dispuestos a un cambio ante las circunstancias que nos empujan a eso. Fíjense que yo conocí a Charlene Lee en un evento de Singularity University en agosto del 2009 en San Francisco, California, en uno de estos eventos que he estado, ya tengo varios años asistiendo. Y escuché su conferencia, me gustó mucho porque justamente habla de cómo transformar o hacer una disrupción del mindset. De hecho, publicó un libro que se llama Disrupción del Mindset en las organizaciones. Y me gustó mucho su conferencia y decidí participar. Eso fue en la mañana y en la tarde brindó un taller con mucho menores personas, un taller donde habíamos pocas personas en un salón pequeño y pues las conferencias son pues muy grandes, ¿no? Participan miles de emprendedores, de líderes sociales y de líderes de tecnología en estos eventos. Y en este taller me dio la oportunidad de conocer mucho más su propuesta, de conocerla a ella en lo personal, de charlar, de platicar. Y Charlene es una persona muy brillante y es especialista en los temas de transformación o de cambio o disrupción. Ella le llama disrupción del mindset, ¿no? Esta palabra transformación yo la uso mucho. Ella habla de disrupción del mindset. Disrupción viene de dejar de continuar por el mismo camino. Charlene estudió en negocios en el Harvard Business School y durante pues ya como 20 años ha estado ayudando a empresas en su consultoría, a personas, ha escrito 5 libros y verdaderamente es uno de ellos Open Leadership, que es un libro muy, muy interesante que habla mucho del tema del liderazgo abierto. Y otro libro también que es muy conocido se llama Groundwell y ella es coautora de ese libro. Bueno, una persona que realmente conoce mucho del tema y quiero compartir algunas ideas, pero quiero mezclar un poco porque recientemente también he estado muy involucrado participo en la comunidad de 360 de Peter Dianamis y en esa comunidad tenemos la sabiduría de Kate Ferrazzi. Kate Ferrazzi es una persona que ayuda o que es coach en equipos de liderazgo en General Motors, en Delta Airlines, en Verizon. Pues realmente incluso ahorita está ayudando al CEO de
de Zoom en este proceso de cambio y de crecimiento importante. Entonces, tanto Kate como Charlene Lee hablan mucho de esta parte fundamental de la disrupción en el mindset o en la cultura. Y es fundamental cuando quieres realizar algún tipo de cambio. Y esto yo lo estoy viviendo ahorita con algunos de mis clientes. Entonces, a ver, la primera idea que nos comparte Charlene es que la mayoría de los emprendedores tratan de hacer una disrupción hacia atrás. Es decir, muchas compañías que están establecidas ponen la disrupción como su objetivo y esperan que el crecimiento siga esa disrupción. Cuando ella lo plantea que es justo al revés, la disrupción no crea crecimiento. Ella piensa que los retos y las oportunidades del crecimiento te empujan a buscar la disrupción. Esto nos pasó justo con una empresa local a la cual yo le doy coaching, en donde estamos buscando cómo podemos atender a la gente en la pandemia para que no asistan a sus tiendas, una empresa de retail, y cómo hacemos para hacer toda esta transformación digital y cómo hacemos para capacitar y organizar un cambio en su personal para que pueda aprender estas tecnologías y para que esté dispuesto a ofrecer un servicio de calidad utilizando medios digitales. Entonces es un reto muy importante porque además durante muchos años esta empresa ha planteado que su empresa no es de tecnología, que es muy difícil crecer de esa forma. Entonces, cuando viene una situación como la que estamos viviendo, ellos tienen que subirse a los temas digitales, a la tecnología, y ahorita están experimentando, con algunos, por supuesto, retos, están experimentando que es posible. Y si lo logran entonces, esto los llevará a un crecimiento muy importante, un crecimiento que tiene que ver con la posibilidad de vender en cualquier parte, no necesariamente de forma local. Pero lo más interesante es que la disrupción se empuja, tal como lo dice Charlene, en este caso que estoy explicando, derivado que de repente, por las características de esta empresa y de su industria y su mercado, y la temporalidad que tienen sus ventas, empezaron a recibir más de 1,000 llamadas, lo cual no podían atender. No había una infraestructura para atender. Entonces implementamos un robot, un bot que pueda contestar de una mejor forma y atender a muchas más personas y apalancar, digamos, la atención del tiempo físico de los ejecutivos de servicio. Entonces, estamos hablando que todos estos procesos conllevan a muchos temas que más que problemas de tecnología tienen que ver con el problema del mindset, de cómo la gente se la cree que puede utilizar un robot, se la cree que puede utilizar la tecnología cuando no está acostumbrado. Entonces, el crecimiento a esta empresa lo está llevando a una disrupción. Pero hay algo muy importante que nos dice Charlene en su conferencia, en su taller, que los centros y los grupos de innovación en general están diseñados para liderar esfuerzos que están más enfocados como con una planeación, una gestión de planear la disrupción. O sea, las preguntas básicamente son cómo apostamos por el futuro de nuestra empresa en el cliente de la próxima generación en lugar del estable y confiable que tenemos hoy. Y hay una planeación para ello, ¿no? O por ejemplo, cómo abonamos nuestro modelo de negocio actual por uno completamente nuevo. Entonces, ante estos escenarios, la innovación es una innovación un poco más planeada y lo que plantea Charlene es que generalmente la disrupción se da en un proceso donde se requiere hacer algo y es debido a muerte hacerlo en ese momento y se tienen que tomar decisiones difíciles porque tienes por un lado un mercado o un grupo de consumidores que está acostumbrado a comprarte y estás seguro con esos ingresos, pero eso no te va a llevar a la escalabilidad. Justo lo que me pasó con esta empresa local que comento, en donde, por supuesto, pues las personas seguían yendo al establecimiento con las medidas de distanciamiento social que se requería, pero la capacidad de atención a esas personas pues es menor que la posibilidad de atender a todo el mundo o a muchas más personas de forma digital. Entonces, otra vez, es como me paso de algo seguro a algo incierto, ¿no? Y esa parte tiene que ver mucho con la emocionalidad que vive o la dificultad que vive la disrupción. Entonces, básicamente lo que plantea en este caso es que cuando lideramos de esa manera la innovación, pues no nos enfrentamos como líderes a reacciones desordenadas
y a personas que tienen decisiones o que les va a afectar las decisiones de forma tajante en la operación, ¿no? O sea, eh, cuando hacemos una disrupción como tal, como la que estoy explicando, en donde para buscar el crecimiento requerimos tomar medidas, esas medidas ponen en riesgo las ventas actuales. Y no solo eso, sino ponen en riesgo el equilibrio que hay de las relaciones en los empleados que tenemos, en los colaboradores, en donde ya hay poder ganado y al momento de cambiar se cuestiona o se pone en duda cómo va a quedar la nueva estructura, digamos, de poder, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente está acostumbrada a ser muy buena, a tener buen desempeño con lo que ya sabe hacer. Y cambiar eso implica pues la dificultad de lidiar con esa parte social del cambio. Entonces, básicamente la idea es que el crecimiento desafía nuestro apego a flujos de ingresos y clientes que ya están probados. Y el tiempo que fomenta nuestra ambición de descubrir nuevos flujos de ingresos, nuevos clientes, tiene que ver con, es muy importante porque si dura mucho tiempo y no generamos esos ingresos o esos nuevos clientes, luego entonces cada vez va siendo menos creíble nuestro camino de disrupción como líderes. Entonces enfrentamos un momento que es de mucho estrés cuando provocamos una disrupción. Entonces, uno de los ejemplos que se me hace muy interesante es el tema del comercio electrónico, ¿no? En donde se altera la relación que hay en las organizaciones y sus clientes y muchas personas pues van a cambiar su forma de comprar o su forma de relacionarse, pero otras personas se sienten cómodas incluso con la manera en que está actualmente. Eso estamos viviendo mucho en este momento. O sea, algún líder empresarial podrá decir, ¿para qué me muevo al comercio electrónico si mis clientes todavía me quieren seguir comprando de esa forma? Y lo cierto es que si no te mueves, te vas a quedar con un nicho más pequeño porque la movilidad social va a que la mayoría de las personas tiendan a aceptar y a promover como un nuevo esquema de compra, pues el comercio electrónico, ¿no? Entonces, también en el caso de las empresas, herramientas como el Zoom, herramientas como Slack, todas estas formas de comunicación y el home office hacen que, pues, dentro de las propias empresas, los empleados de menor jerarquía tengan la posibilidad de interactuar ideas con los directivos y eso también cambia la estructura de poder que yo me refería, ¿no? Y eso también provoca, pues, pues una resistencia social, ¿no? En los empleados o los gerentes tal vez que tenían cierto poder y que ahora pues se aplana o se achata la línea de comunicación y todo eso puede conlleva pues a una nueva estructura de relaciones. Entonces, todos esos cambios de poder son los más inquietantes, son los que más de alguna manera tienen una gestión inquietante en la manera de promover cuando promovemos una disrupción, ¿verdad? No solo, como decía, desde el punto de vista comercial, sino del psicológico social. De ahí proviene el tema de interrupción como parte de la innovación, ¿no? En el mundo seguro y familiar que empezamos a ver una amenaza, ¿no? Y interrumpimos ese mundo seguro y familiar y metemos una amenaza. Entonces, la transformación disruptiva es muy difícil porque altera el status quo y cambia las relaciones de poder. Requiere pues de no conformarse en la mesa con lo establecido porque tenemos la ambición de querer ir a generar nuevas fuentes de ingresos, de escalar nuestro negocio, ¿no? Y ese es uno de los motivadores más importantes. Y ahí es donde Charlene hace énfasis que muchas veces los empresarios solamente aventamos los temas digitales o los temas de disrupción o de cambio, pero no vendemos lo suficiente a nuestro equipo como para que se suban realmente al barco y que vean la potencialidad. Como decía, por ejemplo, con la empresa, con mi cliente local, si dominamos en este momento el comercio electrónico, las conversaciones y la interacción de servicio digital, eso conllevaría a mi cliente a que pudiera escalar su negocio 10 veces, porque podría poner con una inversión mucho menor, podría poner series o centros de distribución y generar todas las ventas y las operaciones desde un
espacio físico, digital, que para atender a todo un país o tal vez a todo un continente. Entonces, desde esa perspectiva, el crecimiento puede ser mucho más, digamos, posible, ¿no? Con inversiones menores. Entonces, sin embargo, en el momento de dominar esas nuevas modelos o de promover nuevos modelos, muchas empresas fallan porque solamente se enfocan en la parte de la tecnología o del modelo o de la metodología o de la organización, pero las empresas no se anticipan ni tampoco tratan pues el tema de la angustia que surge con todos estos cambios en la organización. Un ejemplo que me gustó mucho, que incluso comentó Charlene durante el taller, es que describió el proceso de disrupción de un periódico de prensa escrita, que iniciaron sin una visión clara de cómo las innovaciones digitales propuestas por la alta dirección crecerían y ampliarían su proporción del mercado en el futuro. Y en su defecto, los editores que más bien estaban en contra, resistiéndose, enfurecidos porque tenían que apoyar una iniciativa digital corporativa que no entendían bien y que más bien lo que hacía era distraer a su personal editorial y de ventas y disminuir la posibilidad de su desempeño presente, porque los distraían con toda esta lógica o con todas estas capacitaciones y con todo este nuevo rollo digital que en el momento no abonaba, no era necesario en ese momento para el día a día desde la perspectiva de los editores, ¿no? Esta empresa, Night Reader, ¿no? La empresa del ejemplo, no pudo superar a los editores que se pusieron en guerra y eso llevó pues a un caso fallido, ¿no? Entonces, las mejores innovaciones o herramientas digitales del mundo no habrían salvado este proceso de esta empresa, como tampoco lo habrían hecho con Blockbuster, Sears o muchas otras empresas, porque de lo que se trata no solo es de implementar la tecnología o las herramientas digitales, sino de realizar una disrupción del mindset de la organización. Y esa disrupción del mindset ayuda a pasar de hablar de la melancolía o de vagamente sobre temas de innovación a hablar de gestión de una transformación disruptiva y después poder hablar de un crecimiento exponencial, como ponía el ejemplo del cliente con el que estoy tratando ahora, en donde si logramos atender a toda esta gente de forma digital, la gente al mercado local, entonces nos aproximaríamos a un modelo que nos permitiría crecer de forma exponencial en diferentes puntos del país. Entonces, ¿qué es la transformación disruptiva de que tanto habla Charlene Lee? Pues ella dice que no solo es innovación, porque la innovación es fácil, sino que la interrupción que conlleva ejecutar la innovación es lo difícil, ¿no? La interrupción de lo que venimos haciendo. O sea, el momento en que llegamos a esta tienda local y dijimos junto con el CEO, el director, vamos a cerrar la tienda si no siguen esto, vamos a cerrar la tienda porque no queremos contagiados, vamos a cerrar la tienda y vamos a atender solo digital. Pues en ese momento todos los empleados se paralizaron porque no estaban acostumbrados y pensaron que era una mala decisión, ¿verdad? Cerrar la tienda, puesto que había mucha gente haciendo fila para comprar, pero no queríamos poner en riesgo a las personas y por estar atendiendo a las personas presenciales, nuestro modelo no permitía enfocarnos en las personas que nos estaban contactando con nosotros de forma digital. Y nuestra promesa de marca empezó a ser, quédate en casa y comunícate en forma digital. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Atendemos a la gente de forma digital, que es lo que promovemos, o atendemos a la gente que nos llega a la tienda? ¿No? Ese dilema conlleva a lo que dice Charlene Lee, a la interrupción. Y la interrupción es una decisión de mucho valor, de mucho peso que tenemos que tomar como líderes. Entonces, pues no te conformes solo con la innovación, sino porque esto no se trata de tecnología, sino que tiene que ver con la interrupción y el cambio que genera este dolor de lo que estoy hablando. Entonces, con frecuencia algunas veces me piden hablar sobre temas de innovación que va a cambiar alguna industria, algún sector, como si se tratara de llenar un espacio en blanco, pero en realidad
La disrupción a menudo se trata de aplicar tecnologías que ya existen, o sea, ni siquiera es como hacer una tecnología como tal, sino es aplicar esas tecnologías que ya existen con nuevas formas o en espacios distintos, donde ya sea una dinámica social, como decía, y que al darse esa dinámica social, pues hay reacuerdos o hay que cambiar acuerdos sociales que ya estaban establecidos, formas de ejercer poder de unos con otros, ¿no? En donde ganan unos sobre otros en ese proceso y por eso hay tanta resistencia en los procesos de disrupción. Por ejemplo, si cambias de modelo y ahora son tus ejecutivos de servicio que están en un call center, ¿verdad? Tomando llamadas o atendiendo a la gente de forma digital, pues entonces el peso de tal vez de los distribuidores de piso o el peso de otro rol que existía antes ya no tiene tanta importancia, ahora toma importancia otro nuevo rol. Y es ese cambio de importancias que se generan o de relevancias o de, digamos, poder que se genera o cambios de poder que se genera en una organización que hace también que sea más difícil el cambio. Entonces, el cambio, la disrupción que genera, la disrupción es un cambio y a menudo trata más de aplicar tecnologías que ya existen, como dije, para aplicarse en esos espacios. Entonces, la transformación disruptiva, ¿qué es? Es más el proceso de cambiar de un estado a otro estado. Y en eso se van esas resistencias que he estado mencionando, ¿no? Puede pasar por un proceso de manera gradual e incremental y causar una menor molestia posible, ¿no? Pero también puede ser abordado frente a una situación de soportar gran cantidad de estrés y de tensión del cambio y hacerlo rápido, ¿no? Y eso conlleva, por supuesto, a capturar oportunidades creadas más rápido que nuestros competidores, ¿no? En la industria. Y la gran pregunta en eso es si nuestra empresa aguanta un estrés de esa naturaleza para poder realizar el cambio. Y en esto es donde Kate Ferrazzi, ¿no? Habla de algo que le llama el índice de porosidad. Y él dice, ¿qué tan porosa es tu empresa? ¿Aguanta un cambio radical en poco tiempo sin que se desmorone con la tensión? Entonces, incluso él tiene algunos estudios que ve el qué tan porosa es tu empresa. Pero, por supuesto, el gran tema, el gran desafío es del líder que empuja un cambio y que tiene un riesgo en el momento porque va hacia algo incierto que todavía no conoce bien cómo va a dominar y está alejándose de algo seguro que ya sabe cómo dominar. Entonces, esa decisión es la decisión que un líder con una visión y con una lectura correcta del entorno debe de hacer la llamada. Y debe de hacer la llamada y provocar que su equipo entienda los beneficios y que busquemos encontrar las soluciones de forma rápida, porque no es una planeación en donde lo que vamos a hacer nos va a llevar otra vez a la seguridad, porque ya es totalmente cierto. La disrupción implica cierto nivel de incertidumbre porque no sabemos exactamente si la gente va a responder, si la tecnología va a aplicar. Hay muchas cosas que no están probadas y en ese proceso es precisamente la gran oportunidad, el gran desafío del líder, ¿no? Entonces, pues básicamente el requerimiento de la disrupción de un negocio frente al aislamiento social que estoy explicando y sus consecuencias, más que innovar, ¿no? Yo creo que se trata de utilizar la tecnología que ya existe para cambiar el modelo, para ver cómo podemos hacer mejores negocios, cómo podemos ser más escalables, cómo podemos atender a más personas, cómo podemos pivotear cuando nuestro negocio quedó del lado no ganador de estos cambios, cómo podemos pivotear a ponernos del lado ganador. La moneda siempre tiene dos caras y es muy importante identificar a través de un proceso de innovación comercial cuáles son las oportunidades y pivotear, hacer algunos ajustes en nuestro modelo operativo, nuestro modelo de negocio, que nos lleve a estar en la parte de la moneda ganadora de este cambio que estamos viviendo, porque como dije, este cambio ya va a acelerar hacia los procesos digitales. Y en ese sentido, la transformación digital, el utilizar tecnologías y el utilizar el mindset y el digamos, los marcos de trabajo digitales, eso se llama transformación digital, es una gran oportunidad para
aprovechar esos pivoteos, esos ajustes que vas a realizar para hacer tu empresa escalable y para iniciar un proceso de disrupción que lleve, por supuesto, a pasar por un momento de mucho estrés, pero que el resultado final sea pues la posibilidad de escalar tu negocio. Entonces, hasta aquí lo dejo. Por supuesto, la pregunta es, tú como líder, ¿estás haciendo la tarea de hacer que tu empresa sea menos porosa, es decir, que tu empresa aguante y resiste esos cambios o esa gran cantidad de estrés que conlleva el cambio? ¿O quieres quedarte en tu zona cómoda de lo que ya conoces? Ahora, también se vale y es una estrategia, pero es muy importante que tengas claridad sobre las consecuencias de hacerlo, ¿no? Porque generalmente tenemos claridad de las consecuencias de arriesgarnos en esta forma de hacer una disrupción, un cambio, pero no sentimos y no tenemos esa claridad mental para saber, porque no la percibimos tan claramente, a saber qué va a pasar si nos quedamos de forma segura con los modelos de negocio que conocemos, mientras todo el mundo y el mercado tiene una dinámica de cambios muy veloces, ¿no? Entonces, como líder, ¿qué tarea te toca realizar? Tomar esas decisiones. Como líder, te toca la tarea de asegurar que tu equipo pueda aguantar grandes cantidades de estrés que conlleva la transformación. Y eso es posible cuando tienes un propósito y la gente está emocionada y está conectada con ese propósito y enriquece la cultura de tu empresa, haciendo sentir importantes en tu empresa, más allá de sus, digamos, poder personal, el perseguir un propósito que nos hace sentir bien al resto de tu equipo, de tus empleados. Entonces, hasta aquí la dejo. Te invito a que te conectes con nosotros la próxima semana en este programa Empresario en la Era Digital, que compartas con tus colaboradores, con tus aliados, con tus amigos empresarios estas cápsulas que estamos creando, y que nos visites en www.elevate.com.mx, donde por supuesto queremos generar un valor de contenidos que te lleve a enriquecer tu vida como emprendedor. Que tengas una excelente semana. Esto ha sido una emisión más del podcast Empresario en la Era Digital, conducido por Mauricio Bustos Eguía, fundador de Elévate y especialista en transformación digital de las empresas, creado para quienes desean elevar sus negocios, modernizar sus procesos, crear mayor riqueza y tener alto impacto. Te invitamos a compartirlo con tus colaboradores, colegas, proveedores y aliados, y a que participes en esta conversación en nuestras diferentes plataformas: www.elevate.com.mx, por iTunes o Spotify.